Continuamos con más información en Panorama Sin Reservas y como siempre muy agradecido del doctor Manuel Lavariega Sarachaga, que además en días pasados les decíamos a usted que también es presidente de la AMEIFAC, que es una asociación mexicana de industriales de productos farmacéuticos, puros profesionales hay justamente en la AMEIFAC, y es presidente por el periodo 2021-2023, y siempre le agradecemos que nos distinga con su tiempo y con su persona, porque hay temas muy importantes, doctor Lavariega. La verdad es que sí es importante platicar con usted ahora que se van presentando pues estas nuevas mutaciones del COVID-19 y que ya está presente en México y en 56 países más. Y lo que sabemos es que pues es mucho más transmisible, sobrepasa a Omicron en cuanto a lo transmisible, en cuanto a lo contagioso que puede ser esta nueva mutación. Doctor Lavariega, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena tarde, un gusto saludarlos. Como especialista, y usted creo que conoce mucho más que nosotros sobre pues esta nueva mutación del COVID-19. Sí, nuevamente, pues bueno, se genera esta mutación, se genera esta nueva variante, reportes de mucha más contagiosidad, pero bueno, tenemos que seguir todavía pendientes de tener un poco más de información, más datos, y sobre todo que pase un poco más de tiempo. Ya han sido detectadas variantes y casos pues de este tipo en otros países, ya ustedes bien lo comentaron, pero bueno, finalmente pues es parte de este contagio que se da, digamos, esta secuencia de la enfermedad, en esta historia natural de la enfermedad, pero tenemos que estar muy atentos a cómo es que se va comportando hacia las próximas semanas. Claro, doctor, decíamos hace un momento que pues bueno, las mutaciones no van a parar, no ahora, y no creo que en lo sucesivo. Hay quienes piensan que es necesario ya ir relajando el tema porque van disminuyendo el número de contagiados, pero al menos el reporte técnico de la Secretaría de Salud ayer en las últimas horas reportó pues muchos fallecimientos, un gran número. Sí, es algo que es esperado. Estas mutaciones van a seguir presentándose. Estas mutaciones es algo esperado de todos los virus, no solo de COVID. Y bueno, sí, efectivamente, pues tenemos un aumento importante todavía en esta cuarta ola de los casos registrados, por supuesto también de los casos que lamentablemente han perdido la vida, pero bueno, no hay que relajar estas medidas básicas. El uso del cubreboca es una herramienta fundamental, y la ventilación de los espacios en donde nos encontramos. Recuerden que también disminuir la posibilidad de asistencia a lugares donde hay una gran cantidad de personas, una gran afluencia, pues también es un punto fundamental para poder disminuir los contagios. Doctor Manuel Lavariega, dígame usted una cosa, ¿cree usted que ante la presencia de esta variante ya en 57 países, las vacunas que tenemos actualmente de las diferentes farmacéuticas van a abarcar o abarcan todas esas mutaciones? Pues estas vacunas que tenemos hoy disponibles definitivamente todavía se están estudiando, definitivamente pues vamos teniendo nuevas variantes que pues no tenemos contempladas con estas vacunas que hoy tenemos disponibles, pero lo que hoy hemos visto es que es nuestra única herramienta que realmente pues nos protege, que realmente nos disminuye el riesgo de complicaciones fatales o de complicaciones severas. Y bueno, sin duda pues estas vacunas necesitarán ir adaptándose a estas nuevas variantes y tenemos que ir estudiándolas a detalle. Pero bueno, lo que hoy sí sabemos es que es fundamental que las tengamos, que tengamos estos esquemas completos para disminuir el riesgo de complicaciones severas. Doctor, yo sé que las empresas farmacéuticas están haciendo y conllevando diferentes ensayos. Sabemos que ahora mismo está el de la vacuna contra el VIH, ensayos de la vacuna contra VIH, que inclusive pues bueno, también hemos encontrado que por ahí puede generarse una nueva vacuna en este sentido. ¿Usted qué nos puede decir como especialista en la medicina farmacéutica en este sentido? Sí, justo pues es este desarrollo de innovaciones farmacéuticas que tenemos pues por parte de las empresas farmacéuticas, principalmente las nacionales, que nos permiten tener estas alternativas, estas soluciones
para poder disminuir la posibilidad de contagios. Como bien usted lo comentó, el desarrollo de la vacuna contra el VIH ya hoy es una realidad, está en un ensayo fase 1, el pasado 27 de enero pues se generó este comunicado en donde ya se está llevando a cabo este estudio clínico, pero sin duda estas plataformas y estos desarrollos de vacunas que hoy tenemos disponibles pues nos permiten entender de mejor manera estas enfermedades infecciosas de tipo viral, y seguramente hacia el paso de los meses pues vamos a tener ya información respecto a las variantes para el COVID y obviamente pues la efectividad contra cada una de estas variantes dependiendo del tipo de vacuna. Doctor, buenas tardes, le saludo Iván Ventura. Le pregunto lo siguiente como presidente de la Asociación de Médicos Especialistas en la Industria Farmacéutica. ¿Es correcta la apreciación que hizo el presidente hace unos días sobre esta recomendación de ungüentos, tés y demás, y que en suma hoy dice que la estrategia de la pandemia pues fue la mejor, salvó muchas vidas y que no se retracte en ningún momento de ella? ¿Es correcto todo esto que ha venido diciendo el presidente de la República? ¿Qué tal, Iván? Un gusto saludarte. Pues definitivamente no, la comunidad científica pues nos guiamos absolutamente por la evidencia médica, por la evidencia científica, por los estudios clínicos, y a la fecha no tenemos ningún estudio clínico que pues recomiende este tipo de tratamientos para los pacientes. Desafortunadamente pues muchos pacientes siguen estas recomendaciones, estos remedios caseros o estas alternativas que tenemos que mencionan nuestras autoridades, y al seguir estas pues tratamientos tradicionales o empíricos pues generan en complicaciones que inclusive pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Por eso es fundamental que no se sigan recomendaciones de opiniones personales, sino más bien acudir al experto, acudir con el profesional de la salud certificado, quien va a ser pues evidentemente la mejor opción para poder seguir un tratamiento, para poder tener vigilancia médica y para disminuir de esta manera la posibilidad de complicaciones. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Espero que esté muy bien. En cuanto a las medicinas, ya escuchábamos lo de las vacunas, pero también hemos venido escuchando de las pastillas anti-COVID. Hay 2 empresas, si no mal recuerdo, que las están manejando. Y ¿de qué manera esto también tiene que verlo directamente un especialista? Porque cada caso es diferente, en qué momento se requieren, cómo van los avances en cuanto a la medicina, ya no la preventiva, sino la que puede curar en un momento dado. Sí, justamente pues bueno, tenemos ya disponibles tratamientos orales para poder tratar, valga la redundancia, a los pacientes con COVID. Son en casos específicos, son en condiciones muy específicas, no están a la venta en el mercado público, son medicamentos que se deben de prescribir bajo obviamente una revisión y una pues indicación específica del médico infectólogo, del médico especializado hospitalario para este tipo de pacientes. Y bueno, como les comentaba, son bajo ciertas circunstancias clínicas. Pero son los específicos, doctor, los que se dieron a conocer específicamente o los que se han venido utilizando. ¿Hay alguna novedad en cuanto a los medicamentos contra COVID? Por ahora son estos 2 que tenemos pues digamos en el radar, el molnupiravir. Son estos 2 fármacos que tenemos disponibles. Evidentemente hay más investigación clínica respecto a nuevos fármacos que todavía están en esta fase de investigación. Sí. Seguramente pues si cumplen estas condiciones pues vamos a tener ya nuevas alternativas orales, pero por ahora solo son estas. ¿Se tienen en México ya estas medicinas? Estas 2 ya están en México. Bien, doctor, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, doctor? Los saluda Alex Iván Huerta Ramírez. Disculpe, una pregunta. Hablando y volviendo un poco al tema de la subvariante de Omicron, la BA.2, y más que nada, en cuanto a las medidas de prevención, ¿son las mismas las que se tienen que tomar? Dígase el lavado de manos, la sana distancia, el cuidar los espacios, el cubrebocas, obviamente. ¿Se tienen que holgar un poquito? ¿Tenemos que tal vez tener un poco más o todo tiene que seguir igual? No, las medidas básicas de saneamiento son las mismas para cualquiera de las variantes de COVID. Evidentemente ya lo que hemos aprendido es que no tenemos que utilizar tapetes sanitizantes, no tenemos que utilizar estos arcos desinfectantes, no tenemos que sanitizarnos nosotros al entrar o salir de casa, no tenemos que llegar a bañarnos si salimos a la calle, ni tampoco tenemos que sanitizar el súper, las monedas o los billetes. Esto ya quedó en el pasado y es algo que ya sabemos que no funciona. La transmisión del COVID es exclusivamente por vía respiratoria, es por la producción de estos aerosoles que generamos al hablar, al estornudar o al toser.
y esto sucede cuando no tenemos una protección facial. Por eso es importantísimo el uso del cubreboca, que sea un cubreboca que tenga todas las medidas correspondientes para protegernos, y esta es la importancia también de ventilar las habitaciones en donde estamos. Entre más concentración de dióxido de carbono se genere en un lugar, mayor posibilidad de riesgo de contagio se genera. Doctor, es fundamental estos dos puntos. Incluso el lavado de manos sí es importante, pero lo dejamos ya como una medida secundaria. Doctor, gracias por esa precisión, porque muchos supermercados todavía pues tienen, y incluso muchos dependencias de gobierno continúan haciendo un gasto pues prácticamente innecesario. Gracias por la precisión. Sobre el tema de la vacuna de los niños, que muchos ya han urgido en nuestro país, que ya ha sido pues recomendado incluso por el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos. Ahora Pfizer pide la aprobación de la FDA. ¿Qué tan cerca estamos en nuestro país de que pues esto se incluya en la política de vacunación? Pues yo espero que estemos cerca. Ya ha habido avances, ya tenemos pues hoy la vacuna abierta para un grupo de edad menor que prácticamente viene de los 15 años en adelante. Lamentablemente, pues bueno, estamos un poco lentos en que esto se aplique, o sea, sí está aprobada, pero todavía no está hacia la práctica, y evidentemente si aprueban hacia un grupo menor, pues el punto no es la aprobación, el punto es que sea efectiva y que realmente los pacientes se estén vacunando. De nada nos sirve tener autorizaciones a nivel nacional si no se está haciendo esto a la práctica. Claro, doctor Manuel Lavariega, dígame usted una cosa, ¿existe la necesidad de seguirse vacunando en el sentido de que hay quienes han completado el esquema de inoculación? Necesariamente a mediados de año quizás se necesita de una tercera vacuna, ¿es esto conveniente? Sí, lo que hemos visto es que bueno, las vacunas nos generan un refuerzo del sistema inmune, por eso pues las llamamos como boost, o las llamamos como potenciadores. Entonces por eso es importante recibir esta vacuna y completar estas terceras dosis. Definitivamente y seguro será hacia los meses siguientes. Muy probablemente exista la necesidad de tener un refuerzo anualizado, pero bueno, eso lo iremos entendiendo y lo iremos confirmando conforme van pasando los meses. Hoy lo importante es recibir esta tercera dosis, y bueno, hacia adelante ya iremos viendo cómo es que vamos comportándonos respecto a la pandemia, a la generación de estas nuevas variantes, cómo va la población en general y sobre todo pues cómo es que se van presentando los casos. Bueno, pues y en realidad también en buena noticia con estos ensayos del VIH, lo que sí nos deja muy preocupados es lo que dicen los científicos sudafricanos, que llevan meses también alertando de que la pasividad ante la pandemia de COVID en los países de alta incidencia del VIH pueden favorecer la aparición de nuevas variantes del coronavirus, y justamente en África, doctor Manuel Lavariega. Sí, justamente, pues bueno, sabemos que el continente africano tiene un rezago importante en los planes de vacunación. Prácticamente allá el dato en general es que el 28% de la población está, entonces esto nos pone en una condición de riesgo. Sí, doctor Manuel. Parece que perdimos la llamada en esta parte final de su intervención, que pues bueno, África, lo decíamos aquí, es uno de los países donde se están presentando pues las últimas mutaciones, y esta es la preocupación de los científicos sudafricanos, y no es para menos, no es para menos. Necesitamos también que los países potencia apoyen a este continente si queremos controlar la aparición del coronavirus y todas estas mutaciones que ya de una u otra forma han trastocado la vida de muchos seres humanos en el mundo. Rescatamos la llamada del doctor Manuel Lavariega, se nos cortó, se bajó la señal, doctor Manuel Lavariega, pero hablamos sobre esta preocupación de los científicos sudafricanos. Sí, justamente les comentaba, la población en África, la población del continente africano, pues tenemos registros prácticamente de que un porcentaje cercano al 30% es la población que está vacunada, y lamentablemente pues el virus del COVID impacta directamente a los pacientes que tienen algún factor de riesgo y que están inmunosuprimidos. Entonces es por eso muy importante tener en cuenta esta correlación, porque finalmente las variantes del COVID se generan por las personas que no están vacunadas, por las personas que no tienen esta posibilidad de un sistema inmune correcto, y ahí es donde el virus, pues digamos, sufre estas mutaciones. Es por eso
pues fundamental estas actividades de vacunación y entender también esta posibilidad de correlación por la baja tasa de vacunación que tiene justamente el continente africano. Doctor Manuel Lavariega Sarachaga, le agradecemos mucho la intervención, la reflexión de este día y las precisiones que mucho ayudan a la población que nos escucha en el sur de Veracruz, en el poniente de Campeche, en el norte del estado de Chiapas y en los 17 municipios del estado de Tabasco. Le mandamos un abrazo también en su calidad de presidente de la MEIFAC. Le habíamos dicho, le deseamos todo lo mejor, muchos éxitos y le agradecemos la intervención de este día. Buena tarde. Al contrario, un gusto, es un honor para mí estar con ustedes y que tengan excelente tarde ustedes y todo el auditorio. Nos escuchamos pronto, doctor Manuel, hasta pronto. 1 de la tarde con 14 minutos.